Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien, mil bendiciones para todos. Antes de comenzar este video, quiero decirles que este video es únicamente para personas o venezolanos que estén interesados en conocer un poco sobre la situación acerca del proceso de los pasaportes en la Embajada de Ottawa en Canadá. Si no eres venezolano y no estás interesado en el tema, puedes deslizar y seguir. Antes de comenzar, es muy importante aclararles algo. Para el que no lo sabe, la embajada o el consulado de Venezuela en Canadá, específicamente en Ottawa, es la única embajada que se encarga de procesar pasaportes de venezolanos en toda Norteamérica, en Canadá y en Estados Unidos. Es decir, es una sola embajada trabajando para todos los venezolanos residentes en los Estados Unidos y en Canadá. Y esa sola embajada tiene una sola persona trabajando dentro de la embajada. Seguramente muchas personas ya lo conocen, ya saben la información, pero para que estas personas que todavía no han hecho el proceso lo tomen en cuenta. Tengo conocimiento de personas que hicieron su proceso por la embajada sin ningún problema, ya que el sistema, si bien no es perfecto, pero estaba caminando bien. Y estas personas tuvieron la suerte de que no tuvieron que esperar por mucho tiempo y además no perdieron su viaje. Esa no es la situación actual. Estando allá, me tocó ver cómo cientos y cientos de personas que tenían una cita asignada por el SAIME tuvieron que devolverse a sus casas sin nada, con las manos vacías. La situación real y actual es que el SAIME sigue otorgando citas a los venezolanos y el sistema no está funcionando. Desde la semana del lunes 7 de marzo del 2022, el sistema del SAIME comenzó a tener muchísimas fallas, tanto así que no trabaja para nada. De 108 personas que estaban allí con citas otorgadas por el SAIME el día lunes 7 de marzo, únicamente fueron procesadas 4, 5, 6, 9, no lo sé, pero más de 10 no fueron. Y el error de muchas personas es simplemente buscar un culpable y obviamente el culpable más inmediato y directo es la señora, la única señora que trabaja en la embajada. Déjenme decirles que no es su culpa. Esta es la parte 1 del video. Seguimos en la parte 2. Hola, bienvenidos a la parte 2 de este video. Estamos comentando sobre el proceso de los venezolanos con su pasaporte en la embajada de Ottawa, Canadá. Yo les comentaba que en la semana del lunes 7 de marzo, que fue la semana que me tocó a mí ir, específicamente mi cita estaba otorgada para el día 9 de marzo, día miércoles, a la cual yo decidí llegar a Canadá un día antes. Pero antes de comenzarles a contar mi historia, que por eso le llamo la Odisea, quiero aclararles que el proceso no siempre ha sido así. Tengo entendido, tengo conocimiento de personas que me lo dijeron, incluso de boca de la misma persona que trabaja en la embajada, que el sistema antes de esta semana trabajaba bien. Y muchas personas lograban llegar allí sin ningún problema. Obviamente el sistema no es una maravilla que camina y vuela, pero hubo personas que, me dijeron a mí que nunca se había sabido sobre el caso de algún venezolano que se hubiese tenido que ir sin procesar su pasaporte porque el sistema simplemente no servía. El sistema se cae, pero vuelve a regresar y el sistema trabaja correctamente. Estoy hablando según mi experiencia en la semana del 7 de marzo, lunes del 2022. Y tengo que aclarar este asunto porque no quiero que después vayan a pensar que esto es una situación de siempre y que bueno, que de pronto va a seguir así. Si va a seguir así, no lo sé. Ojalá que no, porque les digo honestamente, yo me vine con el corazón roto.
porque yo pienso que nosotros los venezolanos no nos merecemos este calvario. No nos los merecemos. Y no es culpa de la persona que trabaja allí, es culpa del sistema, es culpa del SAIME. El gobierno de Venezuela sigue, o el director del SAIME sigue otorgando citas para la Embajada de Canadá y otorgan de 100 citas en adelante para un solo día cuando el sistema no está funcionando. Señores, tengan en cuenta, imagínense, son más de 100 citas otorgadas por un día en una embajada en donde solamente trabaja una sola persona que procesa pasaportes de todo Estados Unidos y de todo Canadá. Video número 3. Bueno, continuamos con la parte 3 de este video. Antes de continuar, también quiero hacer una aclaratoria. La misma página de la embajada no está actualizada. Fíjense, yo les voy a comentar sobre un video que a mí me ayudó muchísimo para yo poder iniciar este proceso. Y voy a hacer un paréntesis aquí y voy a decir por qué. Muchos venezolanos saben cuál es el proceso. Muchos venezolanos tienen información de qué se debe hacer y qué no, pero no comparten la información. Cuando yo me enteré a través de una página de Instagram que se llama Venezolanos en Miami, donde ellos comenzaron a regar la voz sobre esta posibilidad de venezolanos que residen en los Estados Unidos y pueden solicitar su pasaporte venezolano por la Embajada de Ottawa. Recuerdo que le escribí en lo particular a una persona que según mi percepción, pues ella pudiera tener la información y la podía compartir. No pasó. Necesitaba hacer este paréntesis. Y ahora abro otro paréntesis para preguntarnos, ¿por qué somos así? No quiero generalizar, pero la mayoría de los venezolanos son egoístas. Yo no. Cierro paréntesis. Esta cuenta de YouTube se llama Arepa con Maple. Allí ustedes lo van a buscar en YouTube y él tiene un video muy completo, muy específico de cómo hacer el proceso desde el momento en que pagas hasta el momento en que se te otorga la cita. Inclusive él habla mucho sobre los requisitos y de las cosas que según su experiencia, cuando a él le tocó ir, él recomienda hacer y las que no. Este video lo hizo creo que en octubre o noviembre del año pasado. Por tanto, hay muchas cosas que si bien siguen estando vigentes en su información, también están sucediendo otras cosas que todavía no están publicadas en ningún lugar. Si ustedes se dan cuenta, el SAIME otorga la cita. Cuando usted imprime su planilla tiene una fecha, más no tiene una hora. ¿Qué quiere decir esto? Que en países donde las personas tienen cultura, cuando usted tiene que llegar un día a una institución pública porque usted tiene una cita, quiere decir que usted llega a la hora que usted quiere y según a la hora que usted llegó, así va a pasar, a proceder, a hacer su solicitud o lo que sea que usted tiene para su cita. En este tipo de países como Canadá o como en los Estados Unidos, que es donde yo me encuentro, no existen listas. Usted no va a sacarse su licencia de manejo y se tiene que anotar en una lista. Usted no va al médico y se tiene que anotar en una lista. ¿Por qué hablo sobre las listas? Haciendo mención al video del amigo que hizo el video de YouTube, Arepa con Maple o Arepa con Maple, él en ningún momento menciona ninguna lista. Él simplemente da la recomendación de que usted llegue lo más temprano posible, porque en la medida que usted llegue temprano, usted va a pasar más rápido. También hace la aclaratoria este muchacho de que el sistema muchas veces se cae, pero que a los 5 minutos el sistema cae y su proceso de captación de huellas, de fotografía y de firma para que le impriman su planilla puede tardar de 2 minutos a 3 minutos. En el primer video les comenté que yo decidí irme un día antes. Por pura casualidad y por precavida, decidí llegar a la embajada el día antes para ver qué tan lejos me quedaba la embajada del hotel a donde yo me estaba quedando. Cuando yo llegué a la embajada y vi la cantidad de personas que se encontraban allí, muchas, puedo decir con seguridad que eran más de 100 personas las que estaban allí,
pues decidí bajarme, hablar y conversar con las personas y hacer las preguntas correspondientes. Voy a abrir otro paréntesis. Los venezolanos se comen vivos entre sí. Es un quítate tú para ponerme yo. Yo gasté más dinero que tú, o sea, tengo más derecho. Yo manejé 20 horas, tú manejaste 2, tengo más derecho. No hay civismo, pero sobre todo y peor aún, no hay humanidad. Cierro paréntesis. Pues resulta que cuando yo llegué, que eran las 11 de la mañana, y estoy hablando del día martes 8, que era un día antes de mi cita que correspondía al miércoles 9 de marzo. El día martes a las 11:30 de la mañana más o menos, pues nada, que fue cuando llegué a la embajada, una persona me dijo, su cita es hoy, y yo no, es mañana. ¿Ya usted se anotó en la lista? ¿Qué lista? Para que usted entre en los de mañana se tiene que anotar en una lista. Sí, en una lista. Mi pregunta, ¿dónde está la lista? ¿Quién maneja la lista? ¿Quién está encargado de la lista? Y el señor dice, yo mismo soy, Tommy. ¡Pum! Y me entregó la hoja. Solamente habían anotado 5 personas, yo me anoté de número 6. Ya perdí la cuenta de cuántas veces he contado el mismo cuento. Anyway, luego de mí se anotó otro señor haitiano nacionalizado venezolano, y luego de él anotó a su hija, y después de su hija se anotó otro señor. A todos ellos los recuerdo porque fue el momento en que yo me anoté. En vista de que ya me había anotado en la lista, me iba a ir, pero el señor me dice, pero tienes que regresar. Regrese antes de las 6 para que usted verifique que la lista que se le está entregando a la señora de la embajada sea la misma lista donde usted firmó. Video 5. Hola, video 5. Bueno, ya por ahí yo ya caí en pánico cuando me dicen que tengo que regresar a las 6 para verificar que la lista donde yo firme sea la misma lista que le están entregando en las manos a la señora de la embajada. Voy a dejar el cuento ahí un momentico para hacer otro paréntesis. En esta situación particular que me tocó vivir a mí esa semana, hay 2 versiones. Una versión de la gente que se quedó afuera por horas y horas y horas, muchas desde la mañana, incluso muy temprano, hasta muy tarde en la noche. Esas personas se crean sus propias historias. Ojo, no es fácil, porque tengan en cuenta que el frío de Canadá es una cosa loca. Si usted no está acostumbrado al frío o viene de un lugar donde usted no tiene temperaturas bajas como esa, es muy difícil. Si usted anda con niños o con personas ancianas, es muy difícil. Si usted está enfermo o posee alguna condición o alguna discapacidad, es muy difícil. Pero muchas veces los venezolanos nos olvidamos de la investidura que tiene o la representación que tiene un consulado o una embajada. Por favor, señores, antes de llegar allá, quítense el chip de ser venezolano viviendo en Venezuela y póngase el chip de ser venezolano viviendo en otro país. Y adáptese a las leyes, adáptese a la cultura y adáptese a las condiciones del lugar, como lo debe tomar en cuenta cada quien para que todo le vaya mejor. Éramos, somos y seremos venezolanos hasta que nos vamos a morir. Pero si vivimos en otro lugar que no es nuestro país, nos tenemos que adaptar. Coloquialmente, el rancho en la cabeza no funciona. Dicho esto, prosigo. Las personas que se quedan afuera tienen la información de las otras personas que están afuera. Imagínense más de 100 personas manejando diferente información, organizándose como a ellos mejor les parece y según su conveniencia, creando grupitos que a unos los miran mal y ellos deciden si lo incluyen o lo excluyen. No es una comuna, no es un mercal, ¿vale? Tampoco un consejo comunal. Vas a una embajada en un país que no es tu país. Compórtate. La embajada parece el propio mercado. Incluso vi a una muchacha vendiendo café a $1 el vaso. En una embajada, en un país extranjero. Porque somos así.